Hola, en este webinar vamos a aprender a hacer una operación desde cero em, para integrar datos de un archivo XML a una base de datos. El archivo XML propiamente es un CFD, un certificado fiscal digital. Vamos a ocupar su esquema, su XSD propuesto por el SAT en su versión número 2. Nuestra base de datos está en MySQL. Es una base de datos con una tabla. Vamos a revisar la estructura de esa tabla. Okay. Vemos que tiene los campos proveedor, nota, ISBN, cantidad, fecha y precio. Esos son los campos que vamos a poblar con la información de nuestro XML. Propiamente vamos a revisar el XML que vamos a importar y que va a poblar la base de datos. Okay. Okay. En proveedor vamos a depositar el nombre. Esto lo encontramos en la estructura del XML en el elemento del emisor y que se llama nombre. Es decir, Ediciones Castillo se va a insertar en el campo proveedor. En el campo nota vamos a insertar el folio. El folio sería este. En el ISBN vamos a revisar el elemento el elemento concepto, el número de identificación, sería el ISBN, un código de 13. La cantidad también viene en el elemento concepto y aquí la tenemos. Esto sería lo que estaríamos viendo. Aquí particularmente ellos lo están exportando con el signo negativo, cosa que no es correcto, ya que rompe la estructura propuesta por el SAT. En el SAT únicamente mientras indiques que es un ingreso o un egreso, ingreso es factura, egreso nota de crédito, o una cancelación es lo suficiente. Las cantidades no se les debe de indicar un signo. No estarías cumpliendo con el esquema propiamente. Pero bueno, aquí realmente es un error del proveedor. En fecha vamos a utilizar este campo. Realmente iba a ser el mapping de otro elemento de la estructura del XML, pero voy a poblarlo con la fecha en el momento que se haga la transformación, la integración del dato. Vamos a ocupar para eso el Formula Builder de Jitterbit. Y en precio vamos a ocupar en el concepto también encontramos el valor unitario. Ese sería el que estaremos haciendo el mapping, el campo al mapping de precio. Muy bien, vamos a empezar a hacer la operación desde cero. Yo ya tengo abierta la herramienta, es Jitterbit, es nuestro ETL. Con él podemos extraer, transformar, cargar información. Esas son sus siglas. Vamos a entonces a iniciar la operación. Vamos a crear una nueva transformación. Le voy a poner un nombre de XML a base de datos. Nuestro archivo fuente, o más bien nuestra fuente, nuestro source, va a ser un XML. Y nuestro destino, nuestro target, va a ser una base de datos. Okay. Ya tenemos importado el esquema dentro de un path del servidor, de una ruta, el cual descargamos de Google. Es un esquema que está expuesto en SAT y también está expuesto en Google Code. Entonces ya lo tenemos copiado y es con el que vamos a trabajar la estructura de los XML. Damos siguiente. Vamos a validar las estructuras del XML y vamos a crear aquí nuestro target, a dónde vamos a entregar la información. No tenemos creado ningún contenedor, ningún destino. Vamos a crearlo. Vamos a ponerle CFD, V de base de datos. El tipo es una base de datos. El driver, estamos utilizando MySQL. Aquí ya tenemos varios drivers incluidos.
tanto ODBC como JDBC. En este caso vamos a utilizar JDBC. El nombre del servidor puede ser el nombre del hostname o la dirección IP. En este caso vamos a poner la dirección IP. Okay. El nombre de nuestra base de datos, como vimos, se llama CFD. Y mis credenciales. Probamos la conexión para verificar que no tengamos ningún problema cuando estemos haciendo la operación y no nos arroje ningún error la cola del trabajo, el queue, y a su vez en el log veamos un error. Okay, la conexión es satisfactoria. Vamos a continuar con la transformación. Ya tenemos un target. Damos siguiente. Aquí únicamente en esta base de datos tenemos una tabla. La seleccionamos y es con la que trabajaremos. La ocuparemos solamente una vez para efectos de este webinar, de esta transformación. De igual forma, para efectos de este webinar no vamos a indicar que existan primary keys. No vamos a ocupar primary keys. Vamos a estar insertando la información únicamente. En otro webinar vamos a ver cómo actualizar la información y ya ingresaremos un primary key, que seguramente va a ser el número de la nota de crédito, el folio, es decir. Damos salvar y ok. Ya estamos listos para hacer nuestros mappings en nuestra transformación y así poder culminar nuestra operación. Del lado izquierdo tengo la estructura del esquema. Como ya habíamos comentado, es la versión 2 de CFD propuesta por SAT. Y del lado derecho es mi destino, mi target, que es mi base de datos en MySQL, con los campos que ya habíamos revisado previamente. Vamos a hacer los mappings como lo indicamos. Okay, proveedor. Vamos a ocupar el elemento de emisor, el nombre. Hacemos mapping al proveedor. Nota. Vamos a ocupar el folio, como ya habíamos dicho. Y ISBN vamos a ocupar los conceptos, el número de identificación. Hemos encontrado que en algunos XML, algunos CFD, en el elemento de descripción poblan la información del código del artículo y la descripción, cosa que no es correcta. Lo correcto es seguir el esquema, precisamente para poder hacer integraciones entre sistemas. Parte o la idea de este cambio de la facturación electrónica es precisamente para eso, para hacer un business to business y poder ingresar los documentos de forma automatizada por medio de sistemas. Al no cumplir con el esquema, estamos ingresando prácticamente información que no es debida en los campos, y así estaríamos poblando los sistemas, llámese RPs o simples bases de datos, para poder tener la información al día. Entonces, parte de una integración siempre es importante que nuestros esquemas estén limpios y perfectamente siguiendo cada uno de los elementos, si es que estamos hablando de estructuras XML. También hablando de bases de datos, pues tenemos que cumplir con los tipos de los campos. Es muy importante. Desgraciadamente en algunos sistemas o en algunas estructuras no se cumple, pero lo idóneo es que no caigamos en esos problemas. Perdón. La cantidad, vamos a mapear la cantidad de la estructura del XML. Fecha, vamos a ocupar el Formula Builder. Quiero poner una función de short date y le vamos a indicar que ese short date va a ser en el momento que se haga la integración. Me marca el script como válido, damos OK, y el precio vamos a ocupar el valor unitario. Muy bien, ya tenemos todos los mappings que necesitamos para poblar nuestro destino, nuestra base de datos. Vamos a enviar la información hacia el servidor. Vamos a hacer deploy. En estos momentos ya la transformación
ya se envió el trabajo de transformación a nuestro servidor. Ahora bien, vamos a crear la operación. Igual vamos a ponerle XML ABD. Tenemos que seleccionar un source. El source va a ser mi servidor FTP. Pensando un poquito en cómo será la forma de trabajo, los XML se depositarían en ese sitio FTP y Jitterbit iría a buscar los archivos XML y pasar por la transformación y entregarlos a su destino, que es la base de datos. La base de datos ahorita no tiene información, está completamente en blanco. Vamos a crear ese source, es un sitio FTP, un servidor FTP, y vamos a ponerle FTP XML. Seleccionamos el tipo, es un FTP, ponemos el host. De igual forma, aquí podemos establecer el host name o la dirección IP. Pondré la dirección IP de mi servidor FTP. El path, voy a usar un cliente de FTP para que lo veamos gráficamente hacia dónde nos vamos a conectar. Okay. Bien, ya creamos la conexión y vamos a ocupar el directorio NT. En este caso aquí ya tenemos un fichero XML, que es el que estaríamos trabajando e insertando en nuestro destino, en nuestra base de datos. Voy a arrastrarlo y voy a sobreescribirlo, simplemente por asegurarme. Lamentablemente este cliente de FTP, se ha presentado algunos problemas con este cliente de FTP y no refresca muy bien la información. Es por eso que lo volví a hacer. Puede ser un poco de paranoia, la verdad. Ok, el path va a ser diagonal NT. Ingresamos nuestras credenciales. ¿Qué archivos va a buscar? ¿Qué archivos va a obtener? Para simplificar un poco este ejemplo, le diré que va a buscar cualquier archivo con extensión XML. Y hacemos una prueba de conexión para asegurarnos que nuestra operación no tendrá ningún problema. Ok, encontró un fichero. Ok, es exitoso nuestro contenedor, nuestro source. Entonces vamos a seguir con la operación. Ya tenemos aquí el source propuesto. Seleccionamos la transformación que ya habíamos hecho y lo vamos a entregar a nuestro target, que es la base de datos. Bien, pues realmente aquí ya terminamos con la transformación, ya creamos la operación. Vamos a darle guardar. Me voy a ir a la pestaña de administración para que revisemos la cola del sistema, el System Queue, para ver cómo va trabajando. Si nos arroja algún error, lo vamos a poder ver en el log. ¿Okay? Entonces vamos a ejecutar la operación. La voy a enviar al servidor y vamos a ejecutarla. Veo en el queue, está trabajando, ya terminó. Revisamos en el log y ya se entregó y es satisfactorio. Revisamos nuestra base de datos y efectivamente ya tenemos las partidas del fichero XML que habíamos visto previamente. Eran 2 partidas. Está entregando el proveedor, el número de la nota, los códigos, en este caso ISBNs, la cantidad con el signo negativo, la fecha y el precio. Muy bien, este es uno de tantos webinars que vamos a estar preparando para explicar un poco lo que es la integración de datos con diferentes herramientas. En estos webinars hablaremos un poco más de Jitterbit, pero también estaremos trabajando con 2 herramientas también de código abierto. Espero les haya gustado y les sirva. Muchas gracias. Hasta luego.